Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Que el Señor, ¿verdad? Derrame sobre ustedes bendiciones abundantes, su gracia, su amor, su poder. Que su Espíritu Santo les llene cada día. Qué alegría volvernos a reunir para estudiar la palabra del Señor, como hacemos todos los jueves, ¿verdad? Que nos reunimos para estudiar la poderosa palabra de nuestro Dios. Y hoy continuamos, ¿verdad? Con esta serie que empezamos ya hace 4 semanas, viviendo una vida conectados a Dios. Y yo le voy a pedir que si usted está en Facebook, como siempre hacemos, mire, dele like a este servicio, dele share, compártalo con otras personas y deje sus comentarios en el chat. Si está en YouTube, pues mire, también puede ir al botoncito que dice compartir. Copie ese enlace, envíeselo a otra persona, a gente que usted conozca a través de WhatsApp, de mensajería, como usted lo quiera hacer. Suscríbase a nuestro canal y toque la campanita también para que reciba las notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y sobre todo, si usted quiere tener una experiencia mucho más interactiva, mucho mejor, donde usted puede ver el estudio bíblico, pero a la misma vez tiene una Biblia, tiene las notas de lo que estamos estudiando, un bosquejo completo, pues, y puede dejar mensajes, ¿verdad? En el chat también, y hay un anfitrión ahí para contestarle. Vaya, aquí abajo va a aparecer ahora, vaya a nuestra plataforma digital iedjphilly.online, iedjphilly.online, para que usted disfrute de esta experiencia de una forma más interactiva, mucho mejor, porque usted, ¿verdad? Ahí tiene las notas, el bosquejo de todo lo que vamos a estar hablando. Hay un anfitrión para contestar preguntas, comentarios. La experiencia es mucho más chévere. Así que si está en Facebook, pues ya sabe lo que va a hacer. En YouTube también. Y si está en nuestra plataforma, pues mucho mejor todavía. Viviendo una vida conectados a Dios. Esta clase de hoy, este estudio bíblico de hoy, ha tocado mi corazón de una manera poderosa. Ustedes saben que a mí me fascina, amo las misiones. Yo digo que si yo no estuviera pastoreando, yo estaría en las misiones, ¿verdad? Junto con mi familia, porque amamos ir y ser de bendición a otra gente. Y el estudio bíblico de hoy, el tema es una vida de persecución. Una vida de persecución. Ya usted va a ver lo que vamos a estar hablando y les recomiendo no se salga de ahí, quédese ahí y de verdad comparta esto con otras personas, porque vamos a estar dando unos datos bien interesantes de lo que está pasando actualmente en el mundo con los cristianos, con los misioneros que andan en el mundo llevando la palabra del Señor. Pregunta número 1 en la noche de hoy, ¿verdad? Para que vayamos calentando los motores, como yo siempre digo. Pregunta número 1 en la noche de hoy. ¿Por qué algunas personas rechazan a Cristo? ¿Por qué algunas personas rechazan a Cristo? Pregunta número 1 en la noche de hoy. ¿Por qué algunas personas rechazan a Cristo? Vaya dejándome sus comentarios, vaya dejándome, ¿verdad?, sus respuestas ahí en el chat. ¿Por qué algunas personas rechazan a Cristo? Vaya dejando sus comentarios, ¿verdad?, para que podamos compartirlos. Y mire, hermano, si usted ve que en el chat alguien puso un comentario o una respuesta que fue de bendición a su vida, márquelo, dele like también a esos comentarios, respóndale a ese hermano. Vamos a crear, ¿verdad?, que sea un poco más interactivo el estar en el estudio bíblico, ¿ok? ¿Por qué algunas personas rechazan a Cristo? La idea central para esta noche es la siguiente. Vivir como Jesús implica, oiga bien, vivir como Jesús implica ser tratado como Él. Vivir como Jesús implica que nos traten como trataron a Jesús, ser tratados como Él. Y yo quiero comenzar este estudio bíblico, esto no lo hemos hecho en los estudios bíblicos anteriores, pero yo quiero comenzar con este estudio bíblico de hoy y quiero proporcionar una muestra de lo que es la persecución que actualmente tiene lugar en todo el mundo en contra de los cristianos. Y vamos a ver 2 videos, es una organización que se llama Puertas Abiertas, en donde nos explican lo que pasa en muchos cristianos, y nosotros escuchamos esto, pero como que no le prestamos mucha atención, y yo quiero que hoy usted le preste atención a esto, donde nos explican lo que pasa en muchos cristianos en diferentes partes del mundo. Y uno de ellos nos va a mencionar los 5 países, el segundo video nos va a mencionar los 5 países donde los cristianos sufren la mayor persecución. Los 5 países donde los cristianos sufren la mayor persecución. Y déjeme decirle, allí hay cristianos, misioneros que han ido allí a llevar la palabra del Señor y están actualmente hoy sufriendo persecución. Luego de eso vamos a mirar una foto
que quiero compartir con ustedes también para que veamos unos detalles que a mí me sorprendieron muchísimo. Vamos a ver los dos videos. Enemigos del Estado, viviendo bajo una opresión extrema en mitad de un conflicto armado, perseguidos y enfrentando el incremento de la persecución bajo el dominio talibán. Cada año Puertas Abiertas elabora la lista mundial de la persecución, que clasifica los 50 países en los que los cristianos sufren los niveles más altos de persecución y discriminación. Estos son los 5 primeros países de esta lista. Número 5. Yemen. Un lugar peligroso para ser cristiano. El país está sumido en una crisis humanitaria y la ayuda de emergencia se distribuye principalmente entre los musulmanes devotos, a través de las mezquitas locales. Los cristianos son una especie en peligro de extinción. Considerados como incrédulos, se enfrentan a diario a la discriminación. La mayoría de los cristianos extranjeros e inmigrantes han abandonado el país. Toda disidencia es brutalmente reprimida y puede llevar a la detención, la tortura y cosas peores. La razón principal del ascenso al número 5 de la lista mundial de la persecución es el aumento de la violencia denunciada contra los cristianos. Número 4. Libia. Aunque la situación política se ha establecido un poco, Libia sigue plagada de anarquía. Los cristianos son especialmente vulnerables y la opresión y la violencia contra ellos es extremadamente alta. El conflicto militar en Libia está contribuyendo a extender la influencia de los islamistas. La anarquía ha dejado a los cristianos en todos los ámbitos de la vida en una situación de vulnerabilidad frente a la hostilidad y los ataques de los extremistas o incluso de sus propias familias. Número 3. Somalia. Los cristianos del país son todos conversos del Islam y corren el riesgo de ser asesinados por los extremistas. Los líderes de los clanes, los ancianos y los familiares vigilan los movimientos de cualquiera que sea sospechoso de ser un cristiano converso. El país está sumido en una incesante guerra civil y la reciente toma de posesión de los talibanes en Afganistán ha supuesto una inyección de moral para el grupo terrorista islamista Al-Shabaab. Número 2. Corea del Norte. Aquí los cristianos son vistos como enemigos del Estado. La visión del régimen y su líder Kim Jong-un no han cambiado. A pesar de que el país ya no encabeza la lista mundial de la persecución por primera vez en 20 años,
La persecución a la que enfrentan los cristianos es igual de intensa. El líder del Estado y sus antepasados son adorados como dioses. El puñado de iglesias son solo un espectáculo, un simulacro de libertad religiosa. En realidad, poseer una Biblia es ilegal y muy peligroso. La nueva ley de pensamiento antirreaccionario ha hecho que se detenga a más cristianos y que se cierren las iglesias en casa. Cualquier ciudadano identificado como cristiano se enfrenta a la detención, la tortura, los trabajos forzados y la muerte en uno de los numerosos y brutales campos de trabajo del país. Otros miembros de la familia también pueden ser detenidos con ellos. Número 1. Afganistán. La toma del poder por los talibanes ha reforzado una tendencia que ya estaba presente, incluso mientras las tropas internacionales estaban todavía en el país. La persecución de los cristianos en Afganistán está empeorando. Las milicias de talibanes persiguen a los cristianos. Casi todos los creyentes en Afganistán son de trasfondo musulmán y corren el gran peligro de ser asesinados por los talibanes o por su propia familia debido a su nueva fe. No hay ni siquiera un edificio oficial de la iglesia en el país, pero la iglesia clandestina de Jesús está decidida a sobrevivir a pesar de todo. Un cristiano afgano dice: "Somos la iglesia de Cristo. Estamos aquí para quedarnos, pase lo que pase". Si deseas más información sobre los países que conforman la lista mundial de la persecución, así como los testimonios de estos valientes creyentes y sus peticiones de oración, visita nuestra web. Impresionante, ¿verdad que sí? Esos son los 5 países, pudimos ver ahí, donde se sufre la mayor persecución. Los cristianos sufren la mayor persecución. Ahora bien, yo quiero que usted mire esta foto, va a aparecer ahora en sus pantallas. Y esta foto lo que nos muestra es eso mismo, ¿verdad? Los países que usted ve bien rojitos, esos son los países donde hay más persecución. Y fíjense que siempre pensamos que es en el área de allá de África, Europa, Asia, esa área por allá del Medio Oriente donde mayor persecución hay. Pero si usted mira bien en el área de acá de Centroamérica, usted se va a dar cuenta que hay 3 países marcados también. Quiere decir que ya esa persecución se está pasando a nuestros lugares. Y esos 3 países son los siguientes. A mí me impresionó muchísimo. Es México, Colombia y Cuba. Y cuando uno mira la gráfica que está ahí a la derecha en la foto, usted se va a dar cuenta que el primer cuadrito en México está rojo. Quiere decir que cuando está el primer cuadrito está hablando de la violencia. Quiere decir que aún en México los que son cristianos sufren violencia. Y estamos hablando de violencia de que hasta los pueden matar. México, hermano. Yo no sé usted, pero a mí esto me dejó con la boca abierta. Colombia, Cuba, ¿okay? Son países donde, aunque es moderada en algunos casos, la persecución es real, hermanos. Hay cristianos que están sufriendo persecución. Voy a tratar de agrandarlo un poco para que usted pueda ver bien lo que está pasando en la foto. Pero cuando usted lo mira, si se fija, Cuba en todo está muy alto. Solamente está bajito en términos de lo que es tu vida privada, o sea, y la vida familiar. Si tú eres cristiano y simplemente lo vives tú y en tu casa con tu familia, chévere. Tan pronto tú sales afuera a evangelizar, a hacer vida comunitaria, a expresarte a nivel nacional y a expresar tu fe, la vida de iglesia, ya la cosa entonces se torna más alta. La persecución es mucho más alta. En el caso de México, igual, la vida privada y familiar, pues chévere. Tú quieres ser cristiano, leer la Biblia y cantar tus alabanzas y creer en Cristo y qué sé yo qué más. Nice, si le entregaste tu vida a Jesús como Salvador, chévere. En tu casa, calladito ahí, pues eso está en alto, no es una persecución tan alta. Tan pronto pasa lo que es la vida comunitaria o vida nacional, entonces la cosa cambia y la persecución se vuelve mucho más alta. En el caso de Colombia, me sorprendió que la violencia hacia los cristianos está en rojo extremo, o sea, la persecución es extrema. Y óigame bien, yo no estoy tirándole aquí, ¿verdad?, a estos países. Quiero que mire cómo ya
de Medio Oriente. Esto está pasando ya aquí cerquita de nosotros, hermano. Cerquita de nosotros. Y yo no tengo que decirle, estamos viendo, ¿verdad?, cómo la vida de esta nación en la que nosotros estamos viviendo, la persecución contra la iglesia quizás está un poquito disfrazada, pero está ahí. Y están persiguiendo nuestros valores y lo que enseña la Biblia, el aborto, los matrimonios del mismo sexo. Eso es un tipo de persecución, hermano, porque están yéndose en contra y atacando los valores que aquí en la iglesia nosotros enseñamos y que en nuestras casas le enseñamos a nuestros hijos. Y la persecución, pues, si quizás está un poquito disfrazadita, como les dije, ¿verdad? Le gustan mucho Frosty y no están quizás... Y aún así hemos visto también, ¿verdad?, cómo gente ha entrado a iglesias y ha matado personas. La violencia, ¿verdad?, por lo mismo, porque no tienen las mismas creencias. Y tenemos que orar, tenemos que estar alerta. Y mire, hermanos, tener en cuenta que estos países con mayor persecución, allá hay hermanos como, ¿verdad?, en la fe, que han dejado todo, su familia, sus casas, para ir allí a llevar la palabra del Señor, y hoy están siendo perseguidas. ¿Qué tal si tomamos un momento para orar por estos cristianos y los ponemos en las manos del Señor? Padre, te damos gracias. Gracias porque nos podemos volver a reunir para estudiar tu palabra. Y gracias porque hoy tú nos muestras la realidad que vive el mundo. Tu palabra, Señor, nos indica que así como tú fuiste perseguido, así como te trataron a ti, seremos tratados nosotros también. Y hoy queremos levantar un clamor por protección, Señor, para cada misionero en Afganistán, en África, en Somalia, en estos países que vimos donde hay tanta persecución, Señor, que tu cobertura esté con ellos. Estos son hombres y mujeres que han dejado todo. Algunos están allí con sus familias, con sus esposos, esposas, sus hijos, Señor, dejando todo, atendiendo el llamado que tú les hiciste de ir y llevar el evangelio, Señor. Que tu mano poderosa les cubra, que tu mano de poder, Señor, esté protegiéndole ante las acechanzas del enemigo, Señor, y que ellos puedan llevar tu palabra, Señor. A nosotros aquí que vivimos en un país, quizás, ¿verdad?, lo podemos decir libre, porque podemos pararnos en cualquier esquina y predicar tu evangelio. Señor, danos la valentía que tienen estos otros para ir y llevar tu palabra. Que no nos callemos y que entendamos que hay un mensaje que tenemos que llevar, Señor, de salvación y de restauración a las vidas, Padre Santo. Glorifícate, cubre a estos hermanos, Señor, allá, Señor, en estos países donde sufren tanta persecución. Bendíceles, súpleles y ayúdanos a nosotros como iglesia, como hermanos en la fe, a ser de bendición a ellos, Señor, a extender nuestra mano, Señor, con recursos para que ellos puedan seguir llevando tu palabra. Los ponemos en tus manos y creemos, Dios, que tú has de cubrirles. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hemos comenzado la clase, ¿verdad?, quizás de una forma un poquito fuerte, pero teníamos que verlo porque de eso vamos a estar hablando en este estudio bíblico. Hoy estamos en Juan 15, y vamos a ver los versos del 18 al 25 y después vamos a brincar a Juan 16 y leemos los primeros 4 versos. Juan 15, del 18 al 25, va a aparecer aquí abajito para que usted lo pueda ver, y luego Juan 16, del 1 al 4. Y Juan 15 se titula de la siguiente forma. Usted sabe que Reina Valera le puso como unos titulitos a cada porción de la palabra. Este se titula El mundo os aborrecerá. Dice el verso 18: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que ya os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre y a mí. Por esto
Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Vamos al capítulo 16 y vamos a leer los primeros 4 versos. Dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Esto lo hemos visto. Y aún viene la hora cuando cualquiera os mate. Cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Es lo que vemos en estos países, ¿verdad? Estos musulmanes que entienden que, ¿verdad?, están sirviendo a Alá y por eso entonces matan a los infieles cristianos. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Poderosa palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo fue uno de los cristianos que vivió en medio de una gran oposición, y usted lo sabe, ¿verdad? Que lo apedrearon, lo encarcelaron por la envidia y los celos que los líderes religiosos judíos tenían con él. Por eso Pablo estuvo en la cárcel varias veces, fue azotado con varas, búsquelo después, 2 Corintios. Y si hay algo que los cristianos con mucha frecuencia olvidamos, es que el camino hacia la gloria es un camino de humillación y es un camino de sufrimiento. Por esta razón no debemos sorprendernos de que el mundo nos aborrezca por causa del nombre de Cristo. Como cristianos, lo menos que podemos esperar de este mundo es ser tratados como trataron al Hijo de Dios. Asimismo, cada vez que suframos, cada vez que pasamos por sufrimientos, persecuciones, humillaciones por causa del Evangelio, mire, hermanos, tenemos que ser considerados, como dice Mateo 5:11, bienaventurados. Dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase y os persigan, ¿verdad? Lo estudiamos hace un tiempito cuando vimos las bienaventuranzas. Y Mateo lo añade, ¿verdad? Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón, Mateo 5:12, es grande en los cielos. Así que todos vamos a pasar por persecuciones, de una forma o de otra, ¿verdad? Comenzamos viendo ya este tipo de persecución que es extrema, pero todos vamos a pasar por eso. Y otra vez, si a Jesús se lo hicieron, a nosotros también. Y vamos a mirar el contexto. Jesús estaba en el aposento alto con sus discípulos. Todos estos estudios que estamos viendo, pues, giran en torno a este último momento donde Jesús está con sus discípulos y le está diciendo como unas últimas instrucciones antes de ir a la cruz y morir por nuestros pecados para luego resucitar. Y él le está dando una serie de enseñanzas prácticas. Otra vez, Jesús sabe que su partida al Padre ya está cerca. Y una de las tantas enseñanzas estaba relacionado con el tema, y lo vimos las semanas anteriores, del amor entre los creyentes, ¿verdad? De amarnos los unos a los otros y hacia los demás también, amar a los demás. Si usted no ha visto los estudios bíblicos anteriores, está en YouTube, aquí arribita va a aparecer el link para que usted lo vea. Si está en Facebook, pues puede virar las semanas anteriores y buscarlos y mirarlos. Y Jesús dice, si ustedes se aman entre ustedes y aman a los demás, al resto del mundo, eso va a ser un distintivo de que ustedes son realmente discípulos de Jesucristo. Sin embargo, la intención de Jesús fue más allá y usó este mandamiento como un puente entre dos mundos, creyentes e incrédulos. Entonces, tras la partida de Jesús al Padre, los discípulos sufrirían las mismas experiencias que su maestro, persecución y muerte. Sabemos que muchos de ellos murieron, ¿verdad?, de forma trágica. A Pedro lo crucificaron y pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. A Pablo le cortaron la cabeza. Cuentan que a Santiago, el hermano de Juan, me parece que fue Santiago, lo subieron al pináculo del templo y de allí lo lanzaron. Y dice que como tenía las rodillas tan fuertes de tanto orar, cayó de rodillas. Y así mismo quedó derechito. Y como no murió, bajaron y lo apedrearon y lo mataron. Son historias que cuentan, ¿verdad? Y así por el estilo. Todos los discípulos pasaron por persecución y la muerte. En otro momento podemos, ¿verdad?, abundar un poquito más sobre esto. Así que ahí estamos. De eso, todo lo que leímos pasa en este momento donde Jesús está hablando a sus discípulos y tratando de alertarlos sobre las cosas que les van a ocurrir. Okay, vamos a empezar a mirar los versos. Vamos a ver 18, 19, 20 y 21, los primeros 4 versos. Versos 18 y 19, podemos ver aquí que
los discípulos no debían esperar que el mundo los amara. Por el contrario. ¿Okay? Jesús les anticipó que iban a pasar por hostilidad, que el mundo iba a ser hostil contra ellos. Que todo el que se identificara con Jesucristo, el mundo iba a ser hostil con esa gente. Jesús no les ocultó a sus discípulos el costo de seguirlo. A mí me gusta porque él fue claro en todos los temas y en todo lo que él le habló a los discípulos. Él les declaró la magnitud de lo que eso significaba al usar la palabra aborrecer. Literalmente, él está diciendo que iban a ser odiados. Aborrecer, odiar. Es básicamente lo mismo por el mundo. Y mire, hermano, no les dije, ¿verdad? Ahorita, pero en nuestros días sufrimos, ¿verdad? Hablé del aborto, hablé de cómo atacan los valores. Pero hay persecución también cuando... Mírelo de esta forma. Una persona que es musulmán va y busca trabajo en un lugar aquí en Estados Unidos y le dice a su jefe: yo soy musulmán y tengo que 6 horas al día salir del turno para hacer mis oraciones. Y lo dejan. Y se lo permiten. Y usted ve que la persona sale esas 6 veces e interrumpe lo que está haciendo sus labores para ir a orar. Sin embargo, un cristiano va donde su jefe y le dice: jefe, y muchos de nuestros hermanos de la iglesia lo saben porque me lo han dicho y lo hemos hablado. Van donde el jefe y le dice: mira, yo pertenezco a la iglesia, yo soy cristiano, me gustaría que en el turno, pues, déjame los domingos libres para yo poder ir al servicio o ponme a entrar más tardecito, y se lo niegan. Entonces, dígame si eso es o no persecución. Cuando a unos les permiten unas cosas por su fe, pero entonces a los cristianos por su fe no se lo permiten. Entonces, y no se lo permiten so pena de que si te vas al culto y después regresas y no cumpliste con tus horas, te pueden hasta despedir del trabajo. ¿Ves? Entonces, son tipos de persecuciones. Y a mí me gusta porque Jesús otra vez dejó todo bien claro. Y Jesús nos da 2 razones de por qué el mundo odia a aquellos que viven como Jesús. En primer lugar, pues porque el mundo lo aborreció a él. Odiaban a Jesús simplemente porque amaban más las tinieblas, es lo que dice, ¿verdad? Juan, el capítulo 3, verso 19. Odiaban más las tinieblas que la luz. Los hombres del mundo solo aman a aquellos que viven como ellos. Por eso es que cuando tú te conviertes, entonces, pues ya no vas a la fiestecita con la familia, o si vas a la fiestecita y está todo el mundo bebiendo, y antes tú tomabas alcohol y ahora decidiste, pues yo soy cristiano, no voy a beber. Entonces ahora empiezan a mirarte con recelo y a decirte: ah, chico, mira que hago a fiesta. Y empiezan a hacerte un tipo de bully, ¿verdad? Y como a señalarte. Y entonces, ¿para qué vino? Si no va a beber con nosotros, no va a disfrutar con nosotros. Toma, bébetela. Entonces, tratan de empujarte a hacerlo y ese tipo de cosas. O sea, aman más las tinieblas que la luz. Aman más las cosas. Y entonces hacen sus grupitos porque se aman más ellos, porque ellos son iguales. Y ahora, como tú estás separado y estás tratando de vivir una vida de santidad para Dios, ¿verdad? Que es lo que significa ser santo, separado para Dios, pues este otro grupito ahora te va a señalar, te va a perseguir, hablan de ti a tus espaldas, dicen cosas, y el mundo obviamente pues va a aborrecer a los cristianos que viven vidas santas como la de Jesucristo. En segundo lugar, ¿qué más nos está diciendo Jesús aquí? Él nos está diciendo que nos van a aborrecer porque al estar en Cristo ya no pertenecemos a este mundo. Y esto lo he explicado muchas veces. No es que seamos marcianos, que seamos aliens. Eso no es, hermano. Yo escucho cristianos a veces decir: no, yo no soy de este mundo. Y como si fueran de Júpiter o yo no sé de dónde. Mire, hermano, somos de este mundo. Vivimos aquí. Tenemos los pies en el planeta Tierra. Vivimos en el planeta Tierra. Aquí mundo se refiere al sistema mundo, a las creencias del mundo, a los valores del mundo. Nosotros no pertenecemos a esos valores. Nosotros vivimos ahora bajo los valores del reino, lo que dice la palabra del Señor, lo que está estipulado aquí, los mandamientos del Señor, lo vimos la semana pasada. Okay, así que Jesús está resaltando aquí la idea de la elección. El estilo de vida de un cristiano se supone que sea, ¿verdad?, opuesto radicalmente al sistema de este mundo, a tal punto que este mundo, ¿qué va a hacer? Va a responder con hostilidad. ¿Por qué? Y más aún si usted tiene un estilo de vida como el de ellos antes. Si usted antes bebía, si usted antes fumaba, si usted se iba al club y allí hacía y deshacía. Y ahora usted dijo: no, yo no vuelvo a esa vida, ya yo no fumo, ya yo no bebo, no me esperen en el club, esas saliditas con esas mujeres, lo que sea, ya eso yo no lo hago. Pues
crea como un recelo. Pero ¿y quién se cree este? Se cree que es mejor. Entonces comienza un tipo de persecución, un tipo de hostilidad. Y mire, hermano, yo le estoy hablando cosas que he visto con mis propios ojos, que he hablado con mucha gente en este caminar, ¿verdad? Con el Señor. Y le voy a decir más, tristemente he conocido cristianos que ante esa presión han sucumbido y se han dejado llevar y han regresado a la vida que antes tenían. ¿Okay? Así que la importancia de mantenernos, ¿verdad?, firmes. En el verso 20, aquí Jesús destaca un principio, ¿verdad?, que es importante que lo hablemos. Él dice, el siervo no es mayor que su señor. Y lo que significa es que lo máximo a que un siervo puede llegar a aspirar es a ser como su señor. Por lo tanto, el siervo no debería ignorar ni resistirse frente a la realidad misma de la persecución en su vida. ¿Por qué? Porque se supone que tú te identifiques, eso te lleve a identificarte con tu maestro. Entonces decir, no, yo no quiero ese sufrimiento, yo no quiero esa persecución. Entonces tú te estás negando a ser como tu maestro, no eres un buen siervo, no eres un buen discípulo. Entonces, si Jesucristo, siendo inocente, estuvo dispuesto a sufrir por nuestra causa, nos toca a nosotros identificarnos con Él sufriendo, ¿verdad?, por su causa, y identificarnos con Él, ¿verdad?, con el sufrimiento de nuestro Salvador. Nuestra unión con Cristo, oiga bien, hermano, nuestra unión con Cristo conlleva en sí una identificación con sus padecimientos. Vamos a padecer por ser cristianos, nos van a perseguir. Pablo le dijo a los filipenses que sus padecimientos eran identificarse con Cristo. Filipenses 3 del verso 10. Y aquí debemos resaltar, bien importante, ¿verdad?, que la época en la que más impacto tuvo la iglesia de Cristo fue cuando era perseguida y rechazada. Cuando más persiguieron la iglesia, más la iglesia crecía. Léalo, está en el libro de los Hechos, está en las cartas de Pablo. ¿Okay? Mientras más perseguían la iglesia, más florecía la iglesia. Hubo mártires, hermanos, hubo hombres y mujeres que dieron su vida durante la persecución de las autoridades del Imperio Romano. O sea, a estos hombres, cuando Pablo le escribe, Pedro, sus cartas a estos cristianos que están siendo, ¿verdad?, martirizados y asesinados, que los bañaban en aceite y los prendían en fuego para iluminar las calles, bajo el Imperio Romano, ¿verdad?, Nerón y este tipo de emperadores, que los bañaban en sangre de animales, lobos, liebres, y les ponían esas pieles encima y luego soltaban perros y leones para que se los comieran vivos. Ese tipo de cosas pasaron, hermano. Mientras eso pasaba, la iglesia seguía creciendo. Seguía creciendo. Y no hablemos de los momentos donde hubo persecución bajo las autoridades, los papas, ¿verdad? Todo esto ocurrió, hermano. Es la historia. Búsquela y léala. No tengo tiempo ahora para desenvolver todo esto, pero búsquela y léala. Usted lo va a ver ahí. ¿Ok? Quemaban a los cristianos vivos. Los ponían ahí como alimentos para las fieras. Los decapitaban. Los desmembraban. Los crucificaban. Pero los seguidores de Jesús estuvieron dispuestos, aún con todas esas persecuciones y con todo lo que estaban pasando, estuvieron dispuestos a seguir el ejemplo de Jesucristo. Y tenemos un Pedro ahí que los está alentando y que le está diciendo, echen su ansiedad en el Señor porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cosas como esa. Lea esas cartas después con calma y léalas con esos lentes. Véalo como una carta que se le está escribiendo a una iglesia. Fue una de las primeras predicaciones que yo di aquí. Cuando llegué a la iglesia hablamos un poco sobre eso. Véalo como una iglesia que está siendo perseguida y Pedro les está escribiendo esta carta para alentarlos que sigan adelante, que su fe no se derrumbara. En el verso 21, por otra parte, Jesús en esta última declaración nos deja ver otras dos razones por las que el mundo reacciona con hostilidad frente a aquellos que viven como Jesucristo. Número 1, Jesús dijo que la razón principal es su propio nombre. Su propio nombre. A pesar de que Jesús ya no iba a estar con ellos físicamente, los discípulos hablarían y sufrirían, ¿verdad?, por amor a su nombre, por amor de Cristo. Y aquellos que se oponen al Evangelio, esto es lo que tenemos que entender, odian el nombre de Jesucristo y en consecuencia odian a todo aquel que lo proclame.
En segundo lugar, Jesús dijo que era porque aquellos no conocían al Padre. Si realmente hubieran conocido, ¿verdad? Al que envió a Jesucristo, al Padre, a Dios el Padre, lo habrían aceptado como el Mesías y jamás lo hubieran crucificado. Obviamente Jesús no estaba hablando de un simple conocimiento intelectual del Padre. Aquí está hablando de una relación íntima y personal con el Padre. Sin duda alguna, hermanos, Dios se ha dado a conocer al hombre de múltiples maneras. O sea, no hay excusas. Todas las señales, todos los milagros que Jesús realizó durante su ministerio terrenal tuvieron por objetivo mostrar su divinidad. Todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra demostraba que Él era Dios hecho hombre. Esta gente no lo creyó porque no tenían una regla. Eran religiosos, había una religiosidad. Más que una relación con Dios, su relación era con la ley de Moisés. Su relación era con no hagas esto, no hagas esto otro. Su relación era con el ego, ¿verdad? Verse ellos con sus ropas, ¿verdad? Muy pomposas, parados en las esquinas, levantando sus manos y haciendo estas oraciones. Jesús criticaba esas cosas de ellos, ¿verdad? Y ese era el tipo de vida que esta gente vivía. Y no pudieron ver las señales, los milagros que hizo Jesús que mostraban su divinidad. Y que también tenía la intención de mostrarles al Padre. Porque si ellos hubiesen visto lo que Jesús estaba trayéndoles, lo que Jesús les estaba expresando, lo que Jesús estaba mostrándoles, hubiesen conocido al Padre a través de Jesús. Pero sus mentes estaban cauterizadas, sus ojos estaban cegados y no pudieron verlo. Vamos a resumir hasta aquí. Yo creo que si dejamos la clase hasta aquí hoy, ¿verdad? Ya hubiésemos cubierto mucho. Me queda todavía material por trabajar, pero vamos a resumir hasta aquí para ir estableciendo algunas cositas. Estos primeros versos que vimos indican el maltrato que recibiremos por seguir a Jesús. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Número uno. Nos van a odiar porque somos de Jesús. Ahí está. Lamentablemente muchos sucumben y terminan portándose como se porta el mundo. Y pues es bien difícil diferenciarlos. Tú no puedes distinguir y decir, bueno, él es cristiano y este no. Tristemente, ¿verdad? Pero el cristiano verdadero tiene que mostrarse, tiene que vivir el amor, tiene que vivir según los principios que está aquí en la palabra y vivir una vida de santidad, que lo que dice es vivir una vida separados para Dios. Donde se puede notar, mira, en esa persona hay algo diferente, en esa persona hay un amor, en esa persona hay unos detalles, hay un estilo de vida que es diferente al de los demás que están por ahí cerquita de él. Tiene que haber algo en él, ¿verdad? Y se nota esa luz, pero a nosotros nos van a odiar porque somos de Jesús. Seguir a Jesús y vivir como Él tiene muchas implicaciones. Y una de ellas es que implica compartir su rechazo y su menosprecio. Si a Él lo rechazaron y lo menospreciaron, a nosotros nos van a rechazar y nos van a menospreciar. Número 2, nos perseguirán porque obedecemos a Jesús. Jesús nos dice que fuimos escogidos por Él, separados para Él, para seguirle fielmente. Y también nos aseguró su presencia hasta el fin del mundo. ¿Qué va a hacer el mundo? Va a tratar de alarnos. No, vente, pórtate como nosotros. Ven y haz estas cositas. Ven y haz esto otro. Tómate esto, fúmate esto otro. Y nos va a tratar de alar para su lado. Y entonces, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿De qué lado estamos? Nos van a perseguir porque obedecemos a Jesús. Porque cuando tú digas, no, yo no quiero eso, no, yo no voy a vivir de esa forma. Pero mira ¿quién se cree? Se cree que es mejor que uno. Y empiezan los chismes, empieza el tiroteo y empieza, ¿verdad? Todo este tipo de yo le llamo bullying cristiano y nos caen arriba, ¿ok? Número 3, nos van a rechazar porque no conocen a Dios. Jesús nos llama a seguir su ejemplo y a sufrir por su causa. Si es así, el odio o cualquier otra forma de rechazo que suframos será del agrado de Dios. Cualquier rechazo que suframos, cualquier odio, será del agrado de Dios. Pregunta número 2 en la noche de hoy. ¿Conoce la historia de algún cristiano que haya sido perseguido? ¿Conoce la historia de algún cristiano que haya sido perseguido? Si usted conoce alguna historia, póngamela ahí en el chat. Si sabe el nombre de esa persona, póngalo. Hace unos meses atrás vimos un video aquí en la iglesia
de estos misioneros que fueron a Ecuador a llevar la palabra. Y cuando apareció la tribu, ellos se pusieron bien contentos. Vamos a compartirle a Jesús. Y lo que hizo la tribu fue matarlos. Y está en YouTube, ahora no recuerdo el nombre de la persona. Y es interesante porque la esposa del líder de estos misioneros decide unos años, un tiempo después, montarse en un avión y llegar al mismo sitio donde mataron a su esposo. Esta vez la recibieron y es interesante porque ella y el que mató a su esposo, que era el líder de la tribu, después ellos finalmente se convierten y ambos se fueron a llevar el evangelio del Señor y a llevar el testimonio de ellos por todo el mundo. Poderosísimo, poderosísimo. Así que si usted conoce a alguien, algún cristiano que haya sido perseguido, póngamelo ahí. Si ha sido usted mismo, mira, póngalo ahí en el chat. Escriba, me persiguieron en el trabajo de tal forma, me hicieron esto, o la familia, lo que sea. Póngalo ahí también. Queremos conocer esas historias, ¿verdad? De eso es que estamos hablando en el día de hoy. Vamos a los próximos versos. Vamos a ser rechazados por creer en Jesús. Los próximos versos nos van a dar razones por las que rechazan a Jesús y cuáles son las consecuencias. Vamos ahora a los versos 22, 23, 24 y 25. Vamos a mirarnos. Aquí Jesús en el verso 22 nos muestra por lo menos tres verdades en cuanto a su propia venida. En primer lugar, Jesús vino para mostrar al Padre y para declarar la voluntad del Padre. Eso lo sabemos. Sin embargo, el hombre voluntariamente decide rechazar tanto el mensaje como el mensajero. Y eso lo vemos hasta nuestros días. Hay gente que tú le hablas de Jesús y no quieren ni escuchar el mensaje ni saber de Jesús. Punto. Como consecuencia, están rechazando el único medio, lo vimos hace unas semanas atrás, Él es el camino, la verdad y la vida al Padre. Así que están rechazando al único medio para conocer al Padre. En segundo lugar, el rechazo arbitrario a Jesús resultó en la condenación del hombre. Fíjese que aquí la frase no tendrían pecado no hace referencia al pecado original heredado según nuestro padre Adán, sino que se refiere al rechazo a Jesús. Número 3. La revelación de Dios en la persona de Jesucristo establece la base de la responsabilidad humana. Así que Jesús cierra esta pequeña sesión diciendo, pero ahora no tienen excusa por su pecado. No tienen excusa de su pecado. O sea, Jesús no solo les habló del pecado y de sus consecuencias, sino que se mostró a sí mismo como la única solución para el pecado. Al ellos rechazarlo, ya no tienes excusa. No tienes excusa. No obstante, la incredulidad, y es lo que hemos visto a través de toda la humanidad, ha cegado a la humanidad para no ver dicha solución. La gente no quiere ver que Jesucristo es la única solución para el pecado. Solo aquellos que creen en Jesucristo como el único camino para llegar al Padre pueden gozar de la eterna salvación. En el verso 23 vamos a ver que esta es una de las afirmaciones más notables de la unidad del Hijo con el Padre. La Escritura declara que honrar al Hijo es lo mismo que honrar al Padre. Juan 5:23, léalo después. Habla de que honrar al Hijo es lo mismo que honrar al Padre. Aquel que realmente conoce a Jesucristo, conoce también al Padre. Juan 8, verso 19. Aquí en Juan vamos a ver esas frases mucho, ¿verdad? Jesús siempre está hablando de el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Todas esas cosas, ¿verdad? El que me honra a mí honra al Padre. Lo vamos a ver. Por eso los fariseos y los religiosos de aquel tiempo estaban con ese odio contra Jesús, porque se hacía igual al Padre. Y entonces ellos entendían que eso estaba, ¿verdad? Que estaba Jesús blasfemando y pecando. Así que esta es una realidad de quienes sinceramente creemos en Jesucristo. Porque solo por medio de Jesucristo podemos tener comunión con Dios y conocerlo por medio de su palabra escrita, la Biblia. En el tiempo de Jesús, pues habían judíos que decían amar a Dios y lo llamaban Padre. ¿Ok? Juan 8:41, búsquelo después con calma. Pero deshonraban a Jesús diciéndole que tenía demonios. Y esto lo estudiamos, está en nuestra página web, si usted quiere buscarlo después, iedjphilly.org. Hay un estudio bíblico acerca de lo que es la blasfemia del Espíritu, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo, que es cuando tú ves que Dios hizo algo, una obra, ya sea de liberación, que es lo que pasa en Marcos, lo vemos en Juan también, una obra de liberación,
y sabiendo que fue Dios quien lo hizo, decimos que fue Satanás quien lo hizo. Entonces esta gente llamaban a Dios Padre, pero deshonraban a Jesús diciéndole, este es lo que tienes, un demonio. Entonces, no solamente eso, sino que también le adjudicaban lo que hablamos, ¿verdad? Las obras de Jesús a Belcebú, lo vemos no en Juan, sino en Marcos y en Lucas lo vemos. El príncipe de los demonios. O sea, y ahí es donde entra la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón. Que no tiene perdón. Para Jesús estaba claro que el odio de los judíos incrédulos hacia él estaba íntimamente ligado al odio de ellos hacia el Padre. Y esa era una realidad indiscutible para Jesús. Aquel que dice amar verdaderamente al Padre debe ser consecuente con su amor al Hijo. Si usted dice que ama a Dios, usted tiene que amar al Hijo. Si usted dice que usted obedece a Dios, tiene que obedecerlo, tiene que vivir como Jesús vivió. Si usted dice que usted honra al Padre, usted tiene que honrar al Hijo. Y al Espíritu Santo también, recuerde que es la Trinidad. Es un todo, son una sola, ¿verdad? La Trinidad es son lo mismo, uno solo, en tres manifestaciones: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que usted, ¿verdad? Si honra a uno, tiene que honrar a los otros dos. Si usted obedece a uno, tiene que obedecer a los otros dos. Si usted ama a uno, tiene que amar. Si usted adora a uno, tiene que amar a los otros o adorar a los otros dos. Porque son uno solo, anyways. Así que, versos 24 y 25. A manera de conclusión, esta partecita, ¿verdad? Donde Jesús está hablando con los discípulos. En esta oportunidad, Jesús apela a sus obras como la evidencia tangible de que todo lo que dijo sobre sí mismo era cierto. Cada una de las señales hechas por Jesús tenía el propósito de testificar a favor de él como el unigénito del Padre. Todo lo que Jesús hizo era para revelarnos al Padre y para dejarnos saber, el Padre y yo somos uno mismo. Por otra parte, Jesús añadió que sus obras eran inigualables. No hay quien haga las obras que él hizo. Ningún otro las ha hecho, dice el verso 24. Entonces, ¿por qué esto es importante? Pues porque no hay forma de confundirse. No hay forma de confundir las obras que Jesús hizo. Por ejemplo, cuando Nicodemo, el principal entre los judíos, se acerca de noche a Jesús y le pregunta, ¿verdad? Y comienza a conversar con Jesús y le pregunta, ven acá, ¿sabes? Esas obras que tú haces. Él identificó a Jesús como que venía de Dios, porque nadie más podía hacer las señales si Dios no estaba en él. O sea, Nicodemo estaba reconociendo, es que tú estás haciendo unas cosas que nadie más las ha podido hacer. Definitivamente tú tienes que haber venido del Padre. Y entonces viene la conversación esta que tienen, que Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa aquí? No obstante, a pesar de ver las evidencias, los hombres voluntariamente decidieron y han decidido por toda la humanidad rechazar a Jesús. El corazón de los judíos estaba endurecido de tal manera, de los judíos y de los que no son judíos, de tal manera que ya no escuchaban ni entendían lo que se les enseñaba en los tiempos de Jesús y pasa en nuestros días también. El hombre, y tengo que hacer hincapié en esto, no ha cambiado, hermanos, y sigue con el corazón duro, y no solo terminaron odiando al Hijo, y es lo que estamos viendo en nuestros días, sino también al Padre. Por tanto, su pecado tiene consecuencias. ¿Okay? Tiene consecuencias. A menos de que se arrepientan, ¿verdad? Y vengan al Señor. Pero mientras no se arrepientan y sigan con su corazón duro, no hay salvación. No hay salvación. Y si blasfemaran contra el Espíritu Santo, ese es el pecado que no tiene perdón. Así que dejamos eso ahí, ¿verdad? Bastante claro. Vamos a resumir hasta aquí las tres verdades que habló Jesús acerca de rechazarlo a él. 1. El rechazo a Jesús se debe a la incredulidad. Jesucristo vino, nos dio a conocer todo lo que necesitamos saber para llegar al Padre y tener la salvación y la vida eterna. El hombre lo rechazó. Número 2, no quiso creer. Incredulidad. Número 2, si rechazan a Jesús es porque lo odian. Los que abiertamente rechazan a Jesucristo también están rechazando a Dios. Y a menos de que tornen su mirada hacia Jesús, se arrepientan de sus pecados y vengan a Él, no van a ser salvos. ¿Okay? Número 3, rechazar las obras de Jesús tiene consecuencias. Los evangelios relatan las obras que Jesús hizo, algunos con detalles, otros de manera general,
Y lo hacen con el propósito de enseñarnos, de ayudarnos a entender quién es Jesús y por qué Él vino. Entonces, rechazar esas obras y decir, yo no voy a creer en eso, esos son cuentos de otra gente. Pues mire, hermano, a menos de que haya otra vez arrepentimiento, no hay salvación. Y si esa persona más aún blasfemara y dijera eso no lo hizo Jesús nada, eso fue por Satanás, y blasfemar en su corazón, pues mire, hermano, no tiene perdón de ninguna forma. De ninguna forma. Pregunta número 3 en la noche de hoy. ¿Por qué no debemos rechazar a Jesucristo? ¿Por qué no debemos rechazar a Jesucristo? Vaya poniéndome sus respuestas ahí en el chat. ¿Por qué no debemos rechazar a Jesucristo? ¿Por qué no debemos rechazar a Jesucristo? ¿Por qué no debemos rechazar a Jesucristo? Mientras usted va poniendo las respuestas ahí, yo voy a ir continuando con los últimos versos. Estamos en el capítulo 16, versos del 1 al 4, para ir adelantando, ¿verdad? Un poquito más, pero póngame las respuestas ahí en el chat. ¿Por qué no debemos rechazar a Jesucristo? Vamos al capítulo 16. Estos versos nos van a enseñar que no nos debe sorprender si llega la persecución a nuestra vida. No nos debe sorprender si llega la persecución a nuestra vida. Aquí la frase que Jesús utiliza cuando Él dice estas cosas, sin lugar a dudas se refiere a toda aquella hostilidad de la que estuvo hablando en ese capítulo 15, los versos 18 al 25. Estas cosas, esa hostilidad, esa persecución que los discípulos de Jesús iban a experimentar a causa del evangelio por parte del mundo, completamente antagónico. ¿Verdad? Jesús le está diciendo, estas cosas las he hablado. Y era necesario que Jesús se las anticipara a los discípulos, hermanos, porque la persecución futura iba a ser una realidad. Y Jesús tenía que hacerlo con el propósito de eliminar cualquier tropiezo, cualquier tipo de tropiezo. De hecho, aquí Juan utiliza una palabra, un verbo en griego, que es la palabra escandalizo, que aparece usado en diferentes formas, ¿verdad? En el Antiguo y el Nuevo Testamento, y se traduce como ofender. Y esta palabra puede tener la connotación de alguien que se resiste a venir a la fe. Y usted le habla del Señor y dice, no quiero creer. Y usted le habla de Jesucristo y no quiero creer. Y tiene su corazón endurecido. O se puede referir a alguien que se aparta de la fe, alguien que estuvo en la fe, creyó en Jesucristo, sirvió al Señor, obedeció sus mandamientos, pero un día, por las razones que sean, hermano, porque no vamos a juzgar a nadie, no estamos para eso, decide, esto ya, en verdad a mí ya esto, la Biblia no me convence, Jesucristo no me convence, me voy. Y terminan perdidos, se van a otras religiones, o simplemente se van al ateísmo, al agnosticismo, y no quieren creer, punto. Y se apartan de la fe. Entonces, sin esta declaración que Jesús está haciendo aquí, anticipada de los hechos que pueden ocurrir, pues mire, los discípulos posiblemente se habrían sentido escandalizos, ofendidos, desalentados, desilusionados, al punto de abandonar la fe. Otra vez, por eso es que Pedro escribe las cartas que escribe. Porque si usted es cristiano en los tiempos de Pedro y usted ve que al primo suyo, por no negar la fe, se lo llevaron, lo bañaron en aceite caliente, en cera caliente, y lo prendieron en fuego, y usted en su casa oyó los gritos de su primo, cómo gemía y gritaba, mientras el fuego consumía todo su cuerpo. Hello. Usted quizás lo hubiese pensado para ir a predicarle a otro de Jesucristo. Si usted a su mamá o a su papá se lo llevaron y lo bañaron en sangre, mataron liebres y les regaron la sangre encima y luego soltaron lobos y perros salvajes para que se los comieran vivos, y usted escuchó los gritos y usted lo vio con sus propios ojos, porque para eso lo hacían, para decirle a los demás cristianos, sigue predicando a Cristo, que esto es lo mismo que te va a pasar. Es la historia, hermano, es la historia. Entonces, Jesús aquí, con un corazón muy tierno, le está diciendo a los discípulos, esta es la que hay. Esto es lo que les va a pasar. Y se los estoy diciendo de antemano para que su fe se mantenga firme y no claudiquen. Para que se mantengan creyendo firmes en su fe. De hecho, el evangelista Mateo usa este mismo verso griego para escribir la reacción de algunos frente a la aflicción y la persecución a causa del evangelio. Cuando vamos a Mateo 13, 21,
se los voy a leer rapidito. Ese se los voy a compartir hoy. Mateo 13, verso 21 dice, el que fue sembrado en pedregales, el que oye la palabra, en el momento recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución, ahí usa escandalizo, venir la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, escandalizo, se desanima, se ofende, se desalienta y se va. Entonces Jesús, con el fin de evitar cualquier situación inesperada que comprometa nuestra fe, nos está recordando las palabras, ¿sabe? Nos está recordando, ustedes, como me hicieron a mí, ustedes van a pasar por lo mismo. Por lo mismo. En el verso 2 y 3, una vez más, Jesús está describiendo, ¿verdad?, con mucha precisión, la realidad misma de la persecución. Y agrega aquí que la causa principal de la persecución, en primer lugar, es la siguiente. Jesús se les anticipa, ¿verdad?, a sus discípulos y le dice, van a ser expulsados de la sinagoga. Estas son las cosas que van a pasar. Los van a arrastrar, los van a buscar en la sinagoga, los van a arrastrar, los van a sacar de allí. Esa es una. O puede estar diciéndole, ¿sabe qué? Tan pronto ustedes empiecen a hablar lo que ustedes han escuchado, gente en la misma sinagoga va a decir, lárgate de aquí, eso que tú estás hablando no nos interesa y vete. Yo tuve una experiencia, hermanos, cuando varias veces nos pasó, cuando tocaba con un grupo de rap en Puerto Rico y la gente no entendía que esto era una forma de evangelizar y llevar la palabra, y en varios lugares nos votaron, simplemente nos votaron. ¿Okay? De hecho, recuerdo que estando en una cancha bajo techo, nosotros comenzamos a tocar y de momento un grupo de hermanos de los que estaban sentados allí comenzó a darle vueltas a la tarima y a reprendernos como si estuviéramos haciendo algo del diablo o como si estuviéramos poseídos por el demonio. Y después de la segunda alabanza que estábamos tocando, ¿verdad?, la segunda canción que estábamos tocando, la persona que estaba se subió y le quitó el micrófono que estaba rapeando y nos dijo, bájense, no van a cantar nada más. Pero Dios, que es fiel, yo quiero contarle la segunda parte. Dios, que es fiel, al lado de la cancha bajo techo había un punto de drogas. Y mientras nosotros desmontábamos nuestros instrumentos, jóvenes que estaban allí vinieron donde nosotros y nos dijeron, ¿saben que ese mensaje que ustedes predicaron nos tocó? Oren por nosotros. Sin embargo, aquellos cristianos que estaban allí, legalistas y pues que no entendían que lo que estábamos haciendo era para alcanzar a esos jóvenes, ¿verdad?, que necesitaban al Señor, nos reprendieron como si lo que estuviéramos haciendo fuera de Satanás. Entonces, pues aquí Jesús está diciendo, y fíjense, hermano, nosotros tuvimos 12 años por toda la isla de Puerto Rico y salimos de Puerto Rico también, llevando la palabra del Señor. Y ¿qué les digo? Vimos de todo y nuestra meta siempre fue, vamos a seguir adelante llevando la palabra, nada nos va a detener. Y aquí Jesús le está diciendo a estos discípulos, ¿saben qué? Sigan adelante y pues no se rindan. ¿Por qué? Porque hasta los van a expulsar de la sinagoga. En un retiro de jóvenes fuimos y parece que el que nos llevó no le explicó al pastor que éramos un grupo de rap. Y cuando empezamos a tocar, los jóvenes empezaron se estaban gozando, brincaron, aplaudieron. El pastor eso le molestó y no nos dejó terminar la primera canción. Tumbó todo y estábamos en un lugar en Puerto Rico, se llama El Guasio, que eso es los que están en San Sebastián, los que han ido, los que son de Puerto Rico saben que llegar allí toma un buen rato y son curvas y curvas y curvas. Y mire, hermano, nos sacaron de allí con el mismo amor. Las 2 horas y pico que viajamos por todas esas curvas tuvimos que recoger todo, tocar una sola canción, la mitad de una canción, recoger todo e irnos. No tocamos la mitad de la canción. Me acuerdo que cuando él se acercó a la tarima y le dijo al que cantaba, así fue, le dijo al que cantaba, después de esa canción se bajan. Y el muchacho vino y me dijo, tú sabes qué, yo no viajé todo este rato ni cogí todas esas curvas para tocar una sola canción. Cuando se acabe la primera sigue para la segunda. Y nosotros, y pues tocamos la primera y tocamos la segunda. Después de eso nos bajaron y tuvimos que recoger nuestras cosas e irnos. Nos expulsarán de las sinagogas, hermano, por nuestra fe. Lo que está diciendo aquí es que hay gente que no va a entender lo que tú estás predicando, la forma en la que tú vives, y aún dentro de la misma iglesia hay gente que te va a señalar y va a quererte echar para un lado porque no ha entendido tu fe y la forma en la que Dios está, ¿verdad?, usándote. Para un judío, pues esto significaba mucho,
obviamente no era que simplemente la persona dejara de participar activamente de un servicio cotidiano. Todo aquel que confesaba a Jesús como el Mesías era sentenciado. O sea, esto no era simplemente vete de aquí y no vuelvas a entrar a esta sinagoga. No, eran sentenciados, hermanos, por los líderes religiosos y los excomulgaban del pueblo y de la ciudadanía de Israel. O sea, ya tú no eras un israelita, tu familia te daba la espalda, tu familia dejaba de hablarte, tú perdías todo. Y esto implicaba, ¿verdad? Otra vez, la familia, derechos religiosos, social, económico. Si tú tenías un negocio, ya no podías tener más tu negocio. Así era esto, ¿ok? De hecho, algunos eruditos y estudiosos y teólogos sugieren que aquel que moría habiendo sido excomulgado, hasta se le privaba de una sepultura digna. Era como que vete, aquí no te queremos más, tú no puedes ser más parte de nuestra sociedad, ni de tu familia, ni vender, ni hacer nada aquí, y donde te mueras, muérete. That's it. Era el alto costo que debían pagar aquellos que se identificaban con Jesucristo. Y es posible que algunos, pues miren, no solo pasaban por la prueba de la excomulgación y de la excomunión, sino que también experimentarán la mayor de las pruebas, que era la muerte. Y lo terrible de todo esto radica en el hecho de que aquellos que mataban a los cristianos lo hacían pensando que era una forma de rendirle tributo a Dios, de rendirle servicio a Dios. Como tú eres el Dios de los cielos y ahora esta persona no cree en la ley de Moisés ni en las leyes que nosotros tenemos y dice que ahora creen en Jesucristo ese que anduvo por ahí, pues lo vamos a matar, Señor, en honor a ti. Entonces, Jesús aquí está, ¿verdad?, dejándonos ver todas estas cositas. En segundo lugar, aquí Jesús resume la causa principal de la persecución. Los judíos religiosos, al darle muerte a los discípulos de Jesucristo, evidenciaron realmente que no conocían a Dios. Esa es la causa mayor. No conocían realmente a Dios. Y Jesús otra vez les dio las evidencias indubitables de su persona, de sus obras, de sus maravillas, de todo lo que él hizo. Pero ellos voluntariamente decidieron, vamos a rechazar esa revelación, y se negaron a creer y actuaron según su propia ignorancia. Entonces en el verso 4, para ir terminando, pues mire, hermanos, sin duda la persecución llegaría. Sabemos que llegó y que continúa en nuestros días. Lo vimos al principio de este estudio bíblico. Y pues Jesús aquí lo que quería era preparar a sus discípulos para la hora de la prueba. El propósito de Jesús con todo esto es que sus palabras estuvieran presentes en su mente, en su corazón, en su espíritu, de tal manera que no los tomara por sorpresa y que su fe, como hablamos ahorita, no fuera socavada por la hostilidad del mundo. Sus palabras, Jesús yo creo que aquí está buscando con sus palabras darle consuelo, fortaleza en medio de la persecución. La omnisciencia de Jesús, el Jesús conocerlo todo, le está declarando todas estas cosas por anticipado. ¿Ok? Y aquí Jesús debía decirles algo de la deidad de él y de su confianza en él. El sufrimiento no debía ser un sinónimo de fracaso, no debía ser un sinónimo de frustración, sino que el sufrimiento en la vida de un cristiano, lejos de apartarlo de la fe, tenía que hacer que su fe se afirmara, esa es la palabra, estaba buscando, se afirmara, madurara, creciera la fe de ellos en medio de la prueba. En medio de la prueba. A mí me gusta cuando Pablo habla, ¿verdad?, que dice esta leve tribulación momentánea. No era ni leve ni momentánea, eran cosas difíciles las que estaba pasando, pero así era como él vivía. Porque él entendía esto. Él entendía que en medio de su prueba, su fe se hacía más grande, maduraba y crecía. Y que él se afirmaba cada día más en su fe mientras más sufría. Y qué bueno, hermanos, que Jesús no le ocultó a sus discípulos y no nos oculta a nosotros también la verdad del sufrimiento. ¿Ok? Y tampoco les ocultó la hermosa verdad de su soberanía en medio del sufrimiento. O sea, le está diciendo, aunque ustedes sufran, yo sigo siendo Dios. Y yo sigo estando con ustedes hasta el fin del mundo. Y en medio de su sufrimiento yo me hago partícipe y estoy con ustedes ahí. Y no los dejo solos y no los desamparo. Qué bueno que nuestro Dios siempre, ¿verdad? Y Jesús nos hablan con claridad a través de su palabra. Él nunca nos abandona y nunca nos deja
en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestras crisis y en medio de la persecución. Así que usted mantenga su fe, permita que su fe se afirme, crezca y madure a través del sufrimiento. Pregunta número 4 de la noche, ya vamos terminando. ¿Qué puede motivar a una persona a perseguir a los cristianos? ¿Qué puede motivar a una persona a perseguir a los cristianos? Piénselo por un momento. Cuando usted ve persecución, ¿qué está motivando a esa persona a perseguir al cristiano? ¿Qué cosas motivan a esa persona a querer venir y perseguir a los cristianos? Vamos resumiendo hasta aquí, hermano. Vamos resumiendo. Porque estos versos que vimos indican, número uno, que las enseñanzas de Jesús nos provienen del tropiezo. Las enseñanzas de Jesús nos previenen del tropiezo. Cuando Jesús nos está enseñando estas cosas es para prevenirnos y que no tropecemos y caigamos. Cuando Él enseñaba, y hubo gente que se ofendió y se fueron. ¿Se acuerda? Hay un momento donde la gente se va y Pedro viene y dice, mira, mano, ¿sabes? La palabra que tú estás dando está difícil. Mira, esta gente se están yendo. Y Jesús le dice, ¿se quieren ir ustedes con ellos también? Y Pedro le dice, no, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Juan 6:66 dice que muchos discípulos se volvieron atrás. Y eran discípulos de Jesús, o sea, ya estaban con Él ahí. Se volvieron atrás. Entonces, estas enseñanzas de Jesús están previniendo a sus discípulos y a nosotros. Hoy nos previenen de, aunque venga la tribulación y la persecución, que no vayamos a tropezar y no nos callamos, ¿ok? Número 2. Jesús nos revela el corazón engañoso del hombre. Tenemos que recordar, hermanos. O sea, no podemos escapar de los ataques de Satanás comandados por medio de las personas y el sistema de este mundo caído. Eso va a estar ahí todo el tiempo. Siempre va a haber alguien para señalarnos, siempre va a haber alguien que va a hablar a nuestras espaldas, siempre va a haber alguien que va a tratar de hacernos tropezar, siempre va a haber alguien tratando de jalarnos y que nos salgamos del lugar donde el Señor nos tiene y tropecemos y caigamos. Siempre el sistema mundo está diseñado para eso. Por eso es que hay esta campaña que hay sobre la sexualidad hacia los niños, para hacerlos tropezar y caer, y que lo que ellos han aprendido en casa y los valores del reino que les hemos enseñado, hacerlos tropezar y que ellos empiecen a pensar, pues mira, es verdad, yo no soy nene, yo soy nena. O es verdad, yo no soy nena, soy nene. Y ahora me tienes que llamar, en vez de Julieta, me tienes que llamar Luis. Y ese tipo de cosas, hermano, y es un tipo de persecución, lo hablamos al principio. Así que, o sea, no podemos escapar de eso. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros estamos separados para el Señor y tenemos que seguir viviendo según los valores del reino. El corazón del hombre es engañoso. Número 3, Jesús nos da aliento en medio de la persecución. Él nos va a decir, aunque los persigan, aunque los maten, yo voy a estar aquí con ustedes. Y yo los voy a proteger, y yo los voy a cuidar, y yo los voy a bendecir, y yo voy a salir por ustedes. Jesús nos sigue animando a no claudicar de nuestra fe. A no claudicar de nuestra fe. Él nos alienta a seguir firmes. ¿Por qué? Porque en medio de las adversidades, Cristo está presente. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Por los ríos no te ahogarán, no te anegarán. ¿Okay? Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Yo estoy contigo, dice el Señor. Pregunta número 5 de la tarde, de la noche de hoy. Ya vamos terminando. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud hacia nuestros perseguidores? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestros perseguidores? Recuerde que la idea central para este estudio bíblico es vivir como Jesús. Implica ser tratados como Él. Implica que nos traten como lo trataron a Él. Así que, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestros perseguidores? Vamos a poner esto en práctica y vamos terminando. Número 1, persevera. Importantísimo. Persevera. Jesús les prometió la corona de la vida a los que permanezcan firmes en la fe. ¿Ok? Que permanezcan firmes en la fe. Apocalipsis 2:10. Se lo leo bien rapidito y esta frase la utiliza el Señor varias veces aquí en Apocalipsis. Dice: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Persevera. Y yo te daré la corona de la vida. Persevera. Y si el Señor nos está mandando a perseverar,
en su palabra, es porque Él sabe que la persecución va a ser fuerte y que algunos van a tropezar en el camino. ¿Okay? Y mire, esto hay que hacerlo hasta que Cristo regrese victorioso. Persevere. Mientras tanto, persevera. No dejes que tu corazón tropiece. Las promesas de Jesús nos inspiran, nos motivan, nos muestran, ¿verdad? Son nuestra esperanza viva y provocan un gozo en medio de cualquier tipo de persecución. Manténgase perseverando, buscando al Señor y obedeciendo lo que dice la palabra. Número 2, proclama. Las personas necesitan que sus corazones sean transformados, que sus ojos, que sus oídos sean abiertos por medio del Evangelio. Así que proclama. No debemos dejar de proclamar la verdad que puede salvar a las personas. ¿Para qué? Para que sean libres de vivir en el engaño y de oponerse al cristianismo. En las calles, ahí están los Saulos que necesitan que Jesús llegue a sus corazones por medio de la proclamación del Evangelio. Así que usted no deje de proclamar al Señor en su familia, en su trabajo, en su comunidad, con sus amigos, donde quiera que usted vaya, lleve la palabra del Señor. Y número 3, ora. Ora. Si te encuentras sufriendo cualquier tipo de persecución, no empieces a pelear con la gente, a irte en un dime y te diré. No. Ve a tu casa y ora. No dejes de buscar a Jesucristo a través de la oración. Nuestra alma, ante la persecución, necesita estar en comunión con Él, porque solo en Él vamos a encontrar aliento. Solo en Él vamos a encontrar la fuerza que necesitamos para batallar con lo que se nos está enfrentando. ¿Okay? Así que si tú conoces de misioneros también, ¿verdad?, que viven en países hostiles, como hablamos al principio, ora por ellos. En tu oración siempre incluye a los misioneros. Y yo te voy a invitar que ores por 2 misioneros que conozco y que amo con todo mi corazón. Se llaman Fred y Cassandra O'Brien. Ellos son los misioneros que están en Constanza, ¿verdad? Y pues para nosotros son familia y los amamos con el corazón. Así que te voy a pedir que en tu tiempo de oración saques un tiempo siempre para orar por esos misioneros, y que ores también por los que se levantan contra la iglesia, que ores por este gobierno y los gobiernos del mundo que siguen tratando de dañar y de destruir lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Necesitamos orar por todos. Es ahí donde encontramos fortaleza, paz, consuelo en los momentos de persecución. Concluimos. La fe cristiana no se puede apagar en aquellos corazones que confían en Jesús si se alientan unos a otros. Si uno tropieza, el otro lo levanta. Si hay desánimo, se recibe, ¿verdad?, ese estímulo y ese aliento que se necesita. La iglesia no es un local donde la gente simplemente viene a adorar y le integramos, ¿verdad? Y la iglesia está para integrar a los creyentes que necesitamos el uno del otro para mantenernos firmes en la fe cuando lleguen los momentos difíciles. Este no es un lugar donde tú vienes de forma egocéntrica. Fui, me gocé el culto, adoré al Señor y me fui. No. Dios te puso en este lugar o en la iglesia a la que tú asistes, ¿verdad? Porque sabemos que hay gente que nos ve de otros lugares también. Te puso allí para que tú ayudes a otros cristianos a mantenerse firmes en la fe cuando llegue el momento de la persecución. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo lindo en tu presencia, alrededor de tu palabra. Y gracias porque nos has hablado en la noche de hoy. Tú nos recuerdas que aunque venga crisis, persecución, desánimo, desaliento, se levante el enemigo contra nosotros, se levante el mismo infierno, las puertas del infierno no van a prevalecer contra tu iglesia. Señor, danos la valentía, danos la fuerza para seguir predicando tu palabra a todo el que nos encontremos. Que podamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ser mensajeros tuyos. Clamamos una vez más por esos misioneros que están allí en Afganistán, Señor, en Somalia, en el Líbano, en todos estos países donde hay tanta persecución, Señor. Permite que sea tu mano poderosa, Señor, abriéndoles caminos para que ellos puedan seguir predicando tu palabra y que nosotros como iglesia y como hermanos en la fe podamos desde acá ayudarles y bendecirles para que ellos puedan seguir haciendo la obra a la que tú los llamaste. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, hermano, espero que se haya gozado en el servicio, en este estudio bíblico de hoy. Si usted se gozó, póngame ahí 3 caritas felices, 4 corazones, 2 manitas para arriba, ¿verdad? Comparto con ustedes un anuncio bien rapidito. Ya lo que nos queda del mes es una semanita más. Este fin de semana nuestros jóvenes están de retiro
24, 25 y 26. Julio del 3 al 10 regresamos a la calle en el evento El Amor Impacta Mi Ciudad, y esta vez vamos a estar haciendo trabajo comunitario en diferentes lugares como hicimos hace unos meses atrás. Así que invitamos a toda la iglesia que esté pendiente. Vamos a tener el culto afuera, vamos a dar comida a la comunidad y vamos a estar haciendo otros eventos también en los cuales sabemos que Dios se va a gozar y se va a glorificar. Estamos sembrando en nuestra comunidad semillas de amor que redundan en bendición y, ¿verdad?, en vidas que son salvas para la gloria de nuestro Dios. Bueno, los espero el domingo. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia, que alce su rostro sobre ti, ponga en ti su paz. Muy buenas noches, que Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo, que pasen una noche hermosa. Bendiciones.